Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidos a otra emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, pues gracias a sus comentarios, a sus likes, a sus views en las diferentes plataformas, pues seguimos preparando para ustedes estas emisiones. Queremos agradecer a diferentes personas que se han acercado a nosotros para comentarnos sobre, pues que de algún modo han descubierto este podcast y les ha agradado. Por ahí hace algunos días hubo un evento donde aquí en Guanajuato, donde varias personas de otras ciudades asistieron y, por ejemplo, tuve muy buenos comentarios de algunas personas de la Universidad de Tlaxcala que nos comentaron que habían descubierto casualmente este podcast y que ya les gustaba, y también personas de la Universidad Veracruzana que me dijeron que nos seguían y que esperaban que siguiéramos preparando muchos más episodios durante mucho más tiempo, porque algunas veces los habían puesto hasta en clase por ahí, alguien no sé quién me dijo, pero que habían puesto algunos pedazos que les habían sido útiles para ilustrar de una forma, pues, introductoria algunos temas de las clases que imparten. Entonces, agradecemos a las personas de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Tlaxcala que nos ven y, pues, que de algún modo hemos visto que no solamente los usan como tal vez los escuchan cuando van en el coche o en sus ratos libres o cuando comen o hacen algo, pero también lo están utilizando en, pues, cómo introducir algunos temas o para fines pedagógicos y didácticos, lo cual agradecemos mucho y nos sigue pues dando aliciente para poder seguir preparando estos programas. Gracias a todos ustedes y como siempre, sus comentarios son bienvenidos. Como todas las emisiones, nos acompaña Juan José, Hola, saludos a todos. César, Hola a todos. Gabriel Hola, ¿qué tal todos? y Eduardo. Hola, saludos a todos. Bueno, pues en esta ocasión queremos platicar un tema que pues en los últimos tiempos está siendo un poco, pues casi de moda y como que está causando mucha polémica, que es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Quizás este tema se ha puesto mucho en el candelero, vamos a decirlo, pues debido a esta inteligencia artificial que es el chat GPT, que pues parece ser que entre sus muchas bondades, pues también está causando polémica sobre hasta dónde debe o no debe usarse. No es como tal el tema platicar sobre esta inteligencia artificial en lo particular, al final tal vez hagamos algunas reflexiones, pero sí quisimos tocar sobre hasta dónde hemos llegado con el uso de estas nuevas tecnologías. Si hacemos un poco de recuento ya a mediados del siglo pasado, cuando Alan Turing publicó aquel famoso artículo sobre cómo eficientar los procedimientos matemáticos a similitud de los procedimientos que hace el cerebro humano, pues fue la primera vez que alguien se intentó aproximar a la idea de intentar replicar cómo resolver problemas a similitud de la mecánica que tiene el cerebro humano. Sabemos, digamos, nosotros no somos expertos, ni yo en lo particular, en las áreas médicas, ni de la fisiología, ni de la anatomía del cerebro, pero pues bien sabemos y es muy bien conocido pues que el cerebro es quizá uno de los órganos más perfectos del cuerpo humano. Todos lo son, pero en particular el cerebro tiene unas habilidades fabulosas. En una dimensión muy pequeña y gastando muy poca energía, tiene la capacidad de resolver miles y millones de procedimientos en forma simultánea, no solamente en forma autónoma, sino también en forma no autónoma, ¿no? Y aparte de su capacidad de resiliencia, pues es flexible, es moldeable en el sentido que, pues, cuántas veces no nos hemos dado como decimos coloquialmente, un tope, y pues se puede mover el cerebro y no nos pasa absolutamente nada. Imagínense que hagamos eso con una computadora, a veces nada más la vemos feo y ya se descompone, ¿no? Entonces, y el cerebro nos podemos dar un tope, a veces jugando, por ejemplo, fútbol, un cabezazo con un balón y el cerebro resiste perfectamente y eso no altera su capacidad de hacer procedimientos. Tiene la capacidad, por ejemplo, de con un aprendizaje mínimo en algunas situaciones muy elementales y poder ser capaz de reproducir ese evento para futuras ocasiones, que es mucho de la idea detrás de la inteligencia artificial, ¿no? El ejemplo que siempre ponen es cuando somos bebés, pues la primera vez que nos quemamos, pues no tenemos idea de qué va a pasar, pero a partir de ahí basta con que tengamos la sensación cercana en la piel de algo que está cálido y pues no tenemos mucha precaución para hacerlo, ¿no? De hecho, pues quizás nadie de nosotros planchemos a la antigua usanza, ya esto es muy moderno, pero las planchas antiguas, pues la gente le hace así, y pues para evitando ese temor de me voy a quemar, ¿no? Y lo mismo ocurre con el frío y con otras actividades. Entonces el cerebro tiene la capacidad de, con poco un aprendizaje mínimo, es capaz de poder predecir eventos futuros para evitar
situaciones peligrosas al cuerpo humano. Y aparte de eso, pues tiene la capacidad de resolver en forma, voy a decirlo de esta forma, simultánea, miles y miles de cálculos y procedimientos, lo cual nos permite estar respirando, transforma impulsos eléctricos en impulsos visuales, tiene capacidades difusivas para saber qué difunde y qué no difunde en cuanto a alimentos, componentes tóxicos, inclusive, digo, esto es algo que lo voy a decir sin ofender de algún modo a nadie, cuando algo nos cae mal el organismo, lo expulsa, vomitamos, porque sabe que está ante un peligro que puede ser tóxico, dañino, y tiene procedimientos mecánicos para hacerlo, y eso no es una actividad que nosotros decidamos hacer o no, el cuerpo la hace en forma autónoma y en una forma mecánica avienta para afuera, literal, cuando sabe que algo está tóxico, cuando algo sabe que le va a caer mal, ¿no? Inclusive nosotros mismos tenemos, de hecho, de eso la gente que se dedica como a la psicología neuronal sabe que cuando algo no nos cae bien, lo probamos y como que no, y ya nos seguimos comiendo, es una reacción natural del cuerpo a eso no está bien, algo te va a pasar, o sea, el cuerpo es muy hábil, ¿no? Entonces, el cerebro es maravilloso. Y la idea que tuvo Alan Turing de decir, bueno, ¿por qué no podemos utilizar este tipo de procedimientos? Pues fue los primeros indicios de la inteligencia artificial. Muy brevemente, haciendo una línea del tiempo, pues ocurrió como a mediados del siglo pasado, ¿no? Pero pues esa idea es que tuvo Alan Turing como de el efecto de dendrita, neurona, axón, y hacerlo como una variable de entrada, una variable de salida, y la función matemática que era capaz de convertir esa entrada en esa salida a similitud del cerebro. Entonces, pues bueno, en su momento fueron ideas muy interesantes, decir, bueno, entre más neuronas tenga, más entre ellas se conectan y pueden permitir mejor transferir información y ser capaces de aprender a través de funciones de activación que son los modelos matemáticos que asociamos, pero pues obviamente la capacidad de cómputo no existía. Y entonces por ahí, haciendo memoria de una plática que escuché no hace muchas semanas en un evento académico, pues decían que la primera idea de la inteligencia artificial pues fue la automatización y el control, ¿no? Quizás algo que en forma autónoma tomaba decisiones de esta variable manipulable la muevo o no para alcanzar un set point, un punto de referencia, pues es como la primera idea de esta idea de inteligencia, pero bueno, fue a lo que más dábamos allá por los años 60, 70, ¿no? Ya con el avance del cómputo en los años 80, pues vino como la digitalización, y es la parte menos mecánica, más computacional, pero de la parte del control. Y finalmente, hacia el año 2000, pues esta idea de las redes neuronales que ya habían sido propuestas desde los años 50 del siglo pasado, pues vuelven a entrar en tendencia, dado la idea de que pues tenemos ya equipo de cómputo y cada vez en la intención de modelar mejor procesos y situaciones, no solamente en la ingeniería química, sino en otras áreas, pues podíamos usar las redes neuronales y la inteligencia artificial. Y yo creo que la ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica dieron avances sustanciales cuando vimos allá a finales de los 90 y 2000 los primeros robots medio inteligentes que eran capaces de brincar, saltar o reproducir movimientos humanos. Y bueno, de ahí para ahora pues han ocurrido cosas maravillosas, ¿no? Luego vemos en las noticias un poco científicas, bueno, que ya hay capacidad de poner ojos literalmente biónicos, brazos robóticos, es decir, gente que ha tenido lesiones puede reproducir un brazo biónico, un ojo dentro de algunas posibilidades, y vemos robots que hacen cosas maravillosas y que son capaces de reproducir y hacer cosas nuevas, ¿sí? Finalmente, pues la ingeniería química no ha sido de las últimas que se ha quedado atrás, pero las ha empezado a aplicar en otro tipo de situaciones que parecen casi de cuento, ¿no? Y entonces, pues muchas de esas cosas son las que un poco queremos platicar esta tarde en el área particular de la química, ingeniería química, hasta dónde hemos llegado en esta idea de utilizar este tipo de herramientas como la inteligencia artificial y las redes neuronales, el machine learning, en aplicaciones que realmente son casi de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros les vamos a platicar a ustedes sobre estas aplicaciones. Y pues al final quizá podamos hacer una reflexión un tanto ético-filosófica a propósito de, bueno, ¿y esto hasta dónde es bueno, dónde es malo, no? Y quizás cada quien tengamos nuestra opinión y será quizás una forma de ver, bueno, esto puede llevarnos muy lejos, pero hay que ponerle límites o qué pasaría, y tal vez hagamos al final una reflexión para cerrar esta tarde esta emisión. Entonces, ante estos antecedentes, pues quisiera pedirle a Juan José que fuera el primero en que nos platicara. ¿Tú qué descubriste por ahí de estas cosas tan novedosas, Juan José, que parecen de otro mundo? Sí, realmente hay varios casos que detonan esto precisamente de la inteligencia artificial,
las redes neuronales y todo lo que hay detrás de todo este boom que estamos pues viviendo pues en estos momentos, eh, de estas formas tan pues únicas de resolver problemas, ¿no? Problemáticas que pues estaban ahí inmersas. Y una de ellas, por ejemplo, a mí que me pareció bastante interesante es la parte de una que está relacionada directamente con el olfato. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado pues sí, ¿no? En algún lugar y detectamos de repente ciertos olores o a veces olores buenos, a veces olores malos, dependiendo de dónde estemos? Pero sí, ese es el punto, ¿no? Que pues normalmente no, pues como comúnmente nosotros no relacionamos una molécula o un compuesto químico que ocasiona ese olor, ¿no? Completamente más que los más comunes que nosotros tenemos, que en este caso pues pueden ser a lo mejor el olor a limón, el olor a naranja o algún olor ya conocido que normalmente nos relacionamos a diario, pero realmente a veces y esto pues varía también de persona a persona completamente. Entonces, este sentido del olfato es muy peculiar con respecto a otros, por ejemplo, como el oído o como la visión. Por ejemplo, la visión, pues perfectamente sabemos cómo está definido, por ejemplo, un color rojo es cierta longitud de onda, un color amarillo sabemos que es específicamente cuál es la longitud de onda, entonces eso está muy bien caracterizado, o inclusive el sonido, ¿no? Completamente no sabemos cuál es la frecuencia completamente de un sonido y eso la relacionamos a un dato específicamente. Entonces, de esas formas sí las tenemos bien definidas nosotros, pero ¿Mm? por ejemplo en el olfato sí no, o sea, sabemos que una molécula tiene cierta propiedad que a la hora de entrar a nuestro olfato, pues esos receptores la traducen de una forma a nuestro cerebro y hacen que nos imaginemos pues un olor a lo que huele la naranja, un limón o lo que sea. Entonces, eso es algo complejo que todavía, pues digamos, en este ramo, por ejemplo, de la neurociencia, que es donde se encamina un poquito más esta problemática, pues no es, digamos, tan fácil relacionar una molécula con un olor completamente. ¿Mm? Y es un tema, pues, que digamos, lo vemos día a día, ¿no? Hay veces que cierta empresa contamina muchísimo, entonces tiene un olor muy peculiar, ¿no? Dicen, no, pues aquí huele a pescado, ¿no? Pues están haciendo ahí por ahí a minas, por ejemplo. Aquí como en Irapuato a la salida y huele a pescado. Más o menos. Entonces, a veces esas soluciones que le dan, por ejemplo, es, pues a veces es molesto los olores, a veces sí dices, es que no puedo vivir con este olor, ¿no? Entonces, pero en muchas de las ocasiones se pregunta, pero ¿qué es lo que ocasiona de mi proceso, por ejemplo, ese olor, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando del proceso que tenga ese olor tan particular? Y entonces ahí es donde nos empezamos a remontar a las propiedades que puedan tener las moléculas para poder relacionar esa propiedad del olor con lo que estamos percibiendo. Entonces, pues este hecho es lo que ha ocasionado precisamente pues que entren aquí precisamente la inteligencia artificial, ¿no? Ayudarnos a relacionar de cierta manera una molécula, una determinada molécula, cómo olería o cómo se tendría ese olor. Normalmente con las pruebas de estas de olfatometría que se hacen, por ejemplo, para distinguir los olores o a qué huele, normalmente ponen a personas directamente ahí en un tubo y pues le pasan una cantidad de concentración de algunos de estos contaminantes y las perciben y ellos dicen, ah, sí huele, no huelo, a mí me huele a esto, a mí me huele a esto otro, y hasta que se ponen como de acuerdo, entonces fijan algún estándar para determinar cuál es el olor que debería de tener eso, ¿no? A esas concentraciones. Entonces, esto se vuelve un poco complejo porque pues estamos viendo personas que están ahí oliendo, personas que tal vez tengan diferentes capacidades sensitivas del olfato, un montón de variables, entonces se vuelve muy complejo como hacer estas predicciones de los olores. Entonces, precisamente la inteligencia artificial y las redes neuronales es donde específicamente las redes neuronales tipo grafos, que es un tipo de red neuronal que se ha propuesto y se ha propuesto para resolver este problema completamente, para poder ver si podemos relacionar la estructura de una molécula con ciertos tipos de olores o cierto tipo de olor. Entonces, en este estudio que les comento, que me tocó, pues, digamos, platicarles un poquito, pues se pusieron a entrenar una red neuronal con una base de datos de más de 400 sustancias
y con diferentes tipos de olores y diferentes características ya bien, pues ya bien definidas, por así decirlo. ¿Mm? Y con ellas, pues entrenó la red neuronal y ahora, ya después de que se entrenó, pues se le pide a la red neuronal que prediga ciertos olores y qué molécula podría oler de esa forma. Entonces, de alguna manera estamos traduciendo algo que pues nunca pensemos que podía pasar, ¿no? Algo así como que ya estamos en una brecha que estamos venciendo esa parte, ¿no? De ya... Eh, mucho de lo que dicen es que, pues, por ejemplo, podemos ver, podemos escuchar, pero los sabores o los olores, esas cosas no se pueden transmitir a través pues, del video como tal, ¿no? Entonces creo que Ok. esta parte a lo mejor en un futuro pueda servir para que una maquinita o algo pueda generar un olor específico, ya con diferentes moléculas puede ser, y pueda relacionar esa característica. A lo mejor olores muy básicos, pero pues te pueda hacer sentir esa sensación, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que hacen las redes neuronales. O sea, pues, se pusieron a entrenar esta parte y resultó que, y de hecho la compararon precisamente con una serie de personas para que determinaran el tipo de olor, y la red neuronal funcionó mucho mejor que las propias personas. Entonces, es un avance, pues digamos, que no se pensaba. O sea, imagínense esa forma de traducir ya unos olores. Ahora, en traducido a otros sentidos, ya como tal, ya no serán tan descabelladas esas series que vemos en Netflix de que te puedes meter en una cosa, realidad virtual y cosas de ese estilo, y empezar a sentir, empezar a percibir como si estuvieras en realidad en el mundo real, ¿no? En el mundo orgánico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta es una aplicación bastante, pues, yo que quería darles a conocer esta parte de la aplicación de las redes neuronales y cómo es esta forma tan peculiar de poder llegar a estos niveles que jamás pues pudimos o pensábamos que podíamos llegar a este avance tan significativo, que es pues algo tan cotidiano como un olfato, ¿no? El olor que se puede descargar. A lo mejor esto Oye, después ya podremos hasta descargar tipos de olores, así de quiero un olor tal y te lo pueda descargar Ay, alguna aplicación. parece que estoy viendo Black Mirror, Juan José. y Sí, es que saben precisamente. que ahorita lo que estaba pensando es, digo, lo que en su momento tal vez fue el MP3, ¿no? O sea, el hecho de empaquetar música, codificarla de alguna otra manera para reproducir en otro lado. O sea, digo, aquí lo interesante sería saber si podría existir un formato de ese estilo, ¿no? O sea, el formato BX, pues, para codificar el sabor a limón agrio, qué sé yo, a Sí. tierra mojada o gasolina, ¿no? Que luego es que nos gusta oler la gasolina. O es como la impresión también. O sea, la impresión fue como también algo de como imprimir un color en una hoja también. O sea, tenés que tener ciertas longitudes de onda, o sea, saber qué específicamente es eso. Me imagino algo muy parecido que va a estar en un futuro, esa sensación de poder tener un olor, ¿no? O Diferente. imagínate que puedes decir, quiero reproducir el olor de la cocina de mi abuelita cuando hacía panecito Mm. de... Que Digo, eso es es una, como, digo, me sentí como en Black Mirror, ¿no? Pero podría ser. sí, Quiero el olor de cocina de mi abuelita, ¿no? De sí, esa, huevito en la mañana de domingo con frío, así bien raro, ¿no? sí, exactamente, pero ya llevándolo, por ejemplo, a una aplicación en el área en la que estamos, pues sirve mucho. Muchas veces hemos enfrentado problemas, por ejemplo, en la industria, donde precisamente algunas empaquetadoras, por ejemplo, que tienen pollos o alguna cosa de esas, suele oler mucho a pues, cierta característica de eso, ¿no? Entonces yo creo que con esto a lo mejor se puede mitigar o reducir las cantidades de ese tipo de sustancia, específicamente la sustancia que puede estar ocasionando ese olor, y mejorar el proceso, ya no ser un proceso que sea tan contaminante en términos de olor, por así decirlo. Esa es una cosa bastante interesante que puede mejorar los procesos en un futuro. Pienso. Como una nariz de seguridad, digamos. Exacto, es eso o algo así. Suena loco, pero sí. Ya para no utilizar a los perritos, ¿no? O algo así. No, de hecho, yo Ándale, estaba también. pensando en una aplicación en los aeropuertos, ¿no? Oh, sí. Que Pues podría ser también. mucho más eficiente revisando maletas para whatever. Sí, pues ahí Y está. Hay que tener nomás, nada más mente de tiburón, yo creo que para poderlo aplicar. Ay, Y ya con eso, ¿verdad? Alguien puede sacarle beneficio. Yo estaba pensando justo en la industria deportidora, ¿no? Podría tener mucha aplicación por el olor, pues,
que emite, pues, o también pues que puedas empaquetar el olor de una persona, no se volvería, no sé, Sí, de un artista muy famoso y órale, vente, vente, vente. Puede ser, ¿no? Pues ya ves que luego venden así que este es un escupitajo de Paul McCartney, vale tanto, ¿no? Exacto. Y ahora ya te van a Entonces, vender el aroma de cualquier pues, artista. Bueno, oye, pues, o peor aún, podrías tener, digo, va a ser ya bien perverso, va a ver yo, una experiencia virtual sexual completa con todo y olor. puede ser Yo lo, también. yo lo había pensado en el cine, doctor, pero también Por eso podría dije, ser. yo voy a ser más perverso. Sí, es que realmente esto detona cosas que ni siquiera habíamos imaginado, o sea, puede detonar cosas que pues nos superan, que jamás lo hubiésemos pensado. Bueno, y esto es lo que yo pues traigo en general de este estudio, es bastante interesante y pues por ahí les vamos a dejar en los créditos este artículo, yo he platicado de una forma pues bastante Y sencilla. perdone, y nada más ahí, Juan José, para clarificar, entonces lo entrenan con muchos aromas y luego es capaz de la red de reproducir otros diferentes. Sí, exactamente. Se le da la estructura, por ejemplo, para las entradas estas de la red neuronal, pues se le da, por ejemplo, los tipos de átomos, los tipos de uniones que tiene y algunas otras propiedades, tanto densidades, y aparte también se le da ya el olor que nosotros ya hemos detectado como tal, como seres humanos. O sea, esto huele a perro muerto, no sé. Entonces lo pone y así completamente se le entrena con esa serie de información de bastante, digamos, longitudes y ya esto lo puede usar la propia red neuronal para cuando tú le pidas ya un olor específico, o en este caso, o ya tienes la estructura, puedes predecir a qué olerá y esto puede pues, detonar el descubrimiento de otro tipo de moléculas como tal. Ok, muy bien, Juan José, qué interesante. Te Sí, digo, bastante. y eso que nos vamos a calentando con tu tema, vamos a ver qué más Sí, traen, ¿verdad? César, tú qué nos vas a platicar? Sí, yo les voy a platicar de otro uso de la inteligencia artificial y tiene que ver específicamente con el diseño de moléculas, pero para el área farmacéutica. Tradicionalmente, ¿qué hacíamos, no? Imaginamos que nosotros somos la persona que está produciendo el medicamento, pues estamos en un laboratorio de investigación farmacéutica y deseamos encontrar una nueva molécula. Esta molécula pues la queremos convertir en un medicamento para tratar las enfermedades. ¿Qué hacíamos tradicionalmente? Nos metíamos a un proceso de prueba y ensayos, ¿no? De experimentos en un laboratorio. ¿Y qué pasaba con todo esto? Podía llevar mucho tiempo para producir un medicamento y aparte mucho esfuerzo, ¿no? De hecho, lo vivimos con la pandemia, ¿no? Mucho de esto de que cuánto tiempo se iba a producir la vacuna, pues decían de que 10 años, otros decían que más tiempo, pero aquí viene donde viene el uso específico de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. ¿Qué qué ventaja nos brinda esto? Pues que nos brinda la agilidad de mejorar el proceso como tal y hacer un poquito más rápido. ¿Qué pasa con esta inteligencia artificial y este aprendizaje automático? Pues pueden ser como asistentes o herramientas que nosotros podemos utilizar para analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Nosotros ya sabemos y tenemos conocimiento que existen múltiples moléculas y patrones que podemos utilizar para la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, en el contexto del diseño de moléculas, pues estas tecnologías pueden ayudarnos a examinar una gran cantidad de información. Hace ratito, cuando Gabriel empezó a decir esto de la información que nosotros íbamos guardando, pues cada uno de nosotros tenemos cierta información. Imagínense recolectar la experiencia de muchos cuerpos, de muchas moléculas y cómo fueron de alguna manera las reacciones en cada cuerpo, pues necesitamos una capacidad muy grande para manejar esta información, ¿no? Entonces, estas tecnologías nos pueden ayudar a manejar esta información sobre las moléculas que ya existen y también crear nuevas moléculas para que puedan interactuar con el cuerpo humano, ¿no? Entonces, si nos imaginamos en este contexto, pues existiría una base de datos con mucha información, ¿verdad? Con miles de moléculas y los efectos en el cuerpo. ¿Qué pasa con esta inteligencia artificial o este aprendizaje automático? Pues nos pueden ayudar a analizar la información. Identificamos las características de la molécula, ya sea para ser efectiva para cierta enfermedad, para cierto padecimiento, también los efectos adversos que puede tener, digamos, si la persona consume el medicamento, ¿no? O sea, a grandes rasgos las características de la molécula que pueda ser efectiva para hacer el medicamento, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Pues detectar los ciertos patrones de las propiedades químicas, ¿no?
la forma en cómo se unen las proteínas, por ejemplo, en el cuerpo, cómo pueden causar un efecto que nosotros queramos desear, y esto a su vez pues ayudarnos a combatir cierta enfermedad, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial pues nos ayuda como una mente computacional, ¿no? Que es sumamente poderosa y nos ayuda a analizar pues todos los datos para buscar las relaciones que podamos tener y no pasar por alto de alguna manera algún dato que si lo manejáramos nosotros así nada más como humanos, a lo mejor se nos iría, ¿no? Entonces, si estamos, imaginemos que también estamos buscando ciertas características que hacen una molécula sea efectiva para un medicamento particular como el cáncer, pues, ¿qué haríamos? Pues dependiendo de los patrones o de cierta información que nosotros tengamos guardada, pues a lo mejor si nosotros utilizamos cierta molécula, pues puede combatir, cierto tipo de cáncer, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos ayuda la inteligencia artificial o de alguna manera, máquinas de aprendizaje, de alguna manera para competir o en el área de medicamentos, ¿no? También nos ayuda a comparar, pues, de alguna manera las moléculas que previamente se han utilizado como de medicamentos, ¿no? En los medicamentos que han sido exitosos o los medicamentos que no han sido exitosos como tal. Entonces nos ayuda a encontrar similitudes y diferencias que nos pueden ayudar a ser clave, ¿no? Para desarrollar nuevos medicamentos que puedan ser sumamente efectivos como tal. Entonces nos puede ayudar tanto en tareas de análisis, en la parte farmacéutica, tanto reconocimiento de patrones, y a medida que vamos teniendo claramente también más datos, pues más y más inteligente se va volviendo nuestra máquina de aprendizaje, ¿no? Y también más y más precisa puede ser la identificación de las características que se vuelven cruciales para el diseño de medicamentos. De hecho, justamente uno de los artículos también o de la información, no de los artículos como tal, de la información que busqué para esta parte, es que ya existe algo de inteligencia artificial, pero últimamente lo que están haciendo es utilizar inteligencia artificial que le llaman adversarial, que de alguna manera hace que pone en competencia de alguna manera moléculas contra moléculas y diseña la efectividad, así como lo vemos, yo creo que en las películas de los Avengers, que al final de cuentas por ahí vemos a Tony Stark diseñando cierta cosa y le dice que tiene cierta efectividad del traje, si no me equivoco era el traje, ¿verdad? De cuánto podría resistir. Le dicen 90 y tantos % de eficiencia y toda esta parte, pues los medicamentos también nos pueden ayudar en esa parte. Juan José, creo que tienes ahí. A ver qué quiere comentar. Sí, no, bueno, es que me pareció bastante interesante esta parte que comentas, pero no sé si por qué pensé esto, pero tal vez, ¿qué tal si esto mismo que estás haciendo, pero lo hacemos al revés, por ejemplo? O sea, en vez de crear algo que sea, pues, digamos, sano o que ayude a combatir algo, sea algo que ayude, Oh, pues, a matar, por así decirlo, o sea, algo más complejo que puede hacerse también, ¿eh? Claramente podemos estar hablando del otro lado, justamente como lo mencionas, y es sumamente interesante, ¿no? Podemos estar generando alguna molécula que no puede ser beneficiosa o puede ser nociva, ¿no? Para el cuerpo, digo, algo que puede ser que te lleve a una adicción. Justamente podría ser el caso, pero ahí va la ética justamente que platicábamos en un principio, ¿no? y que Si ya lo al final utilizas. yo creo que sería bueno cerrar como con una reflexión de esto Exacto. hasta dónde, digo, porque lo otro era más como de, le vimos aplicaciones sensoriales diversas cada quien, a lo de Juan José, ¿verdad? Sí. Pero lo tuyo, o sea, podemos diseñar desde un fármaco hasta un pesticida o algo tan sutil que te mate de la forma más eficiente, ¿no? Claro, podemos, algún veneno, ¿no? Claramente, o algo que te genere una adicción como tal, también puede ser diseñado También. con estas, digamos, herramientas. Pero lo que se me hace muy padre es que justamente lo que decíamos en un principio, ¿no? Nosotros nos imaginábamos en algún momento en esas series que veíamos, no hace mucho, ¿verdad? Pero también en los 90s, donde había una máquina que te podía curar de alguna manera, que te inyectaba una mezcla que hacía ahí la máquina, que te sentaban en una plancha, por ahí me acuerdo de una serie, no recuerdo el nombre, y decíamos, no, pues eso está muy lejano, ¿no? Que te detecte de alguna manera por los signos vitales o por las tomas qué enfermedad puedas tener y te pueda hacer una mezcla ahí de un medicamento que te pueda curar. Y yo creo que ya no estamos tan lejos en ese sentido. Esperamos que estas herramientas de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, pues puedan ir curando ciertas enfermedades, ¿no? Me podrán decir, oh, pues si están tan adelantados, ¿por qué no ha habido cura para el cáncer? Yo creo que también, ¿no? Yo esperaría que no estaríamos tan lejos en este sentido para poder encontrar la cura. Y yo creo que estas herramientas pueden ser muy, digamos,
mucha ayuda pues para este proceso. Y no estoy tan seguro, pero yo creo que también se utilizó pues para el diseño de la vacuna, ¿no? Se utilizaron muchas herramientas en este sentido para ahorrar y agilizar y hacer efectivo pues el tiempo de la última vacuna desarrollada para el COVID. ¿Y tú piensas que un día se acabe la experimentación, César, así muy rápidamente o no? No, porque justamente sí necesitamos base de datos. O sea, esto no se puede trabajar sin el desarrollo de base de datos. Yo creo que de alguna manera tiene que seguir existiendo una parte de experimentación para que nos arroje ciertos datos y que siga alimentando digamos, estas máquinas de aprendizaje. Lo que pasa es que también las enfermedades van evolucionando, ¿no? Va habiendo la nueva parte de que los virus se van haciendo más fuertes y la parte que las bacterias y toda esta parte. Y yo creo que también en esa parte la experimentación ayuda mucho, ¿no? Yo creo que por ahí pueden ir auxiliándose o ir de la mano. Mutuamente. Exactamente. Gabriel. Gabriel, Sí, comentar, nada más para complementar un poquito lo que decía César, yo concuerdo con él. Definitivamente no va a desaparecer la experimentación, pero yo algo que le veo, pues ahora sí que mucho potencial a esto de la inteligencia artificial es a crear, por ejemplo, mejores diseños de experimentos, ¿sí? Uno de los problemas muchas veces cuando se hace experimentaciones, pues, ¿cómo voy a hacer el diseño de experimentos? Realmente lo que estoy haciendo es un muestreo aleatorio adecuado. casi, ¿no? Sí, y aleatorio o cómo va a ser. Entonces yo creo que esta parte de la inteligencia artificial pues va a ayudar mucho a esa parte, ¿sí? Obviamente puede ayudar mucho a ahorrar dinero en la parte de experimentación. Con un mejor diseño de experimentos pues podemos gastar menos dinero, menos recursos, ¿sí? Entonces pues bueno, yo veo bastante potencial ahí. La verdad aún digo, no soy digamos súper experto en esto, pero yo veo ahí bastante potencial. Digo, desconozco la verdad cómo lo puedan implementar o cómo puede hacer, pero Bueno, a lo mejor al ratito nos van a hablar de eso. Exactamente. De Juan momento. José. Juan José también nos quiere comentar algo ahorita. Sí, yo creo que estoy del otro lado de lo que comenta Gabriel. Yo creo que sí, en un futuro, yo pienso que sí va a desaparecer. Yo pienso que a lo mejor en un futuro muy lejano, tal vez, o sea, muy lejano, pero yo siento que con todas estas técnicas que ahora conocemos de predicción de propiedades, con softwares, todo la potencial que tiene la parte de pues de las redes neuronales, de la predicción, yo siento que no, esas son herramientas que en un futuro si evolucionan a lo que precisamente lo que prometen, yo creo que sí podemos discernir de eso. A lo mejor ya tenemos con lo que acabamos de comentar ahorita, redes neuronales que te predicen nuevas moléculas, nuevas formas, o sea, ya tenemos de alguna manera, pienso un mapa que puede ya pues albergar, a lo mejor hay miles o millones de moléculas tal vez, pero creo que sí, pienso en un futuro puede sí desaparecer y ya crearse literalmente por una computadora. Yo lo que opino Pero por el lado, pero en algún momento se tendrá que producir, Juan José, hay que hacer el Ah, experimento. sí, comprobarlo pues, O pero yo, experimento puntual a lo mejor y ya. sí. pero yo creo que justamente hay que ser, con temas de salud hay que seguir ciertos protocolos, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo Eso básico. no creo que, yo creo que no cambia tan radicalmente, ¿no? Sí, yo por eso creo que la experimentación no va a dejar de existir, pero el tiempo te dará la razón. A lo mejor en unos 1000 años, Juan José, ya va. Bueno, Bueno, a lo ese mejor era en 1000 años ya ni nos morimos, Así como la de Black Mirror, doctor. como como el Black biónicos. Mirror, puede ser. o nos encapsulan el alma como en un capítulo, ¿no? Que vivían como en el mundo como en una red neuronal vivían, entonces tú nunca te morías y seguías tu vida en continuo, ¿no? Pues ya estamos hablando de otros temas, ¿no? El tema de vida, de No, vida pero es como una tal, como lo aplicación de la red conocemos. lo que te enseñaban en ese capítulo, ¿no? Que Sí, puede llegar que un día hasta te extraigan lo que creamos que tenemos como para sobrevivir en otra dimensión y allá seguías una nueva en un definición mundo de vida. virtual. Sí, Pero bueno, pero sí tu caso, y inclusive yo creo que esa aplicación que tú dices puede ir hasta la generación de alimentos, ¿no? sí, justamente. Y que Digo, podría ser útil para alimentos a lo mejor muy compactos en los países. superalimentos, de alguna manera. Exactamente, Ujú. exactamente. Pues ya, entonces ya llevamos entre el olor y los alimentos, ya tenemos resuelta la vida casi, ¿no? Y la salud. Con las redes neuronal y la salud. Gabriel, ¿tú qué viste? Pues yo estoy investigando un poquito sobre la aplicación de redes neuronales en control de plagas, ¿sí? Sobre todo ¿Eh?
en plagas, pues que tienen bastante importancia, no desde el punto de vista solo, por ejemplo, creemos a veces de plagas, por ejemplo, las que ocurren por ejemplo, en la agricultura, sino también, digamos, ya de plagas, por ejemplo, como las del mosquito. Como saben, pues el mosquito, pues es un vector de enfermedades. Y pues creo que por ahí los datos de la Organización Mundial de la Salud más o menos matan, digamos, enfermedades asociadas con los mosquitos, pues son a 750,000 personas. Entonces, por ahí estuve viendo un artículo donde se hacía diseño molecular, justamente como comentaba César, se alimentaba una red histórica de repelentes de mosquitos, o sea, de las estructuras moleculares de los repelentes de mosquitos. Creo que la base de datos era como de 19,000 datasets o 19,000 elementos el dataset. Entonces, lo que hacían ahí era básicamente que la red neuronal identificara como qué grupos funcionales le daban las mejores propiedades de repelente a estos compuestos, identificaba los mejores, ¿sí? Identificó los 360 mejores, y a partir de esos, pues empezó a generar nuevos repelentes que igualaban o incluso superaban por 10 veces los repelentes convencionales, ¿sí? Creo que es una aplicación bastante interesante, ¿sí? Y esto pues no solo tiene aplicación a, por ejemplo, el control de mosquitos, sino, por ejemplo, justamente como comentabas, a los cultivos, por ejemplo, resistentes, diseñar o, no sé, pesticidas o algo así para control de plagas, por ejemplo, estos dos. Ay, se me fue el nombre. Bueno, estas plagas que luego salen los insectos ahí en las películas, que salen ahí, que se comen todos los cultivos, se me fue el nombre ¿Langostas? las langostas, sí, justamente. Entonces, creo que es bastante interesante y es una aplicación bastante interesante, por ejemplo, de la ingeniería química. Bueno, creo que no lo hemos mencionado, pero tradicionalmente creemos que ingeniero químico nada más está ahí en los tubos, en los fierros y demás, pero pues el diseño molecular es algo que ha estado trabajando mucho los ingenieros químicos actualmente. Por ahí Cristos Maravillas ha estado trabajando mucho en este tipo de diseños moleculares. La verdad desconozco si con inteligencia artificial, pero por lo menos con la parte de optimización sí que estaban trabajando. Entonces, por ahí veo bastante potencial en este diseño molecular. Obviamente, pues como comentaba Juan José, diseñar moléculas también para bien, pues tiene su lado malo. Podemos diseñar Bueno, también. este es un lado malo, ¿no? Porque nomás le das un espectro más amplio y te echas Sí, o sea, la puedes plaga y sacar. lo que siga, ¿no? Sí, Justamente, entonces ahí hay que tener pues bastante, ahora sí que Ética, ¿no? bastante ética. sí, me recordó un capítulo de Simpson, ¿no? Que llevan una especie para matar a otra, para matar a otra y termina siendo un caos. Yo también creo que el lado malo también, que lo platicaremos al final, pues es que si es 10 veces más poderoso esto, pues ahí también la cadena alimenticia como que va a estar ahí tambaleándose. No sabemos cuáles son los efectos adversos. Sí, porque a lo mejor dices, mato toda esta plaga, pero a lo mejor era benéfica en algún punto específico del ecosistema por X circunstancia, ¿no? Ajá. Sí, justamente. Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que tener bastante cuidado cuando utilizamos en general no solo la inteligencia artificial, sino cualquier nueva tecnología, pues los efectos adversos que pudiera haber. Ya ocurrió anteriormente, por ejemplo, con la bomba atómica, que la detonaron sin saber los efectos de la radioactividad. ¿Sí? Entonces, digo, A ahorita propósito del cine a actual. propósito del cine, sí, justamente iba a decir. Entonces, lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial. O sea, está muy bien aplicar estos repelentes o estas sustancias, pero no podemos saber también los efectos que puede traer sobre pues ahora sí, sobre la cadena alimenticia o sobre, no sé, algún otro daño al ecosistema. Sí, porque aquí lo importante que vi es nada más analizan la parte de repelente, pero pues a lo mejor es 10 veces más, pero a lo mejor se queda en la tierra y es tóxico, entonces ahí habrá que ver ciertas cosas que también habría que considerar ahí en nuestra red neuronal. Pues yo creo que esa crítica, no sé si han visto la última temporada de Black Mirror del capítulo 1, no sé si alguien ya la ha visto, digo así, no viene mucho al caso, pero el problema es nosotros ahora somos adictos pues al streaming, ¿no? Netflix, así, Netflix patrocínanos, así, Netflix, Amazon, y entonces, ¿qué pasa? Firmamos el contrato de, bueno, pues ya sí pago y ya no, y lo mismo hacen los actores que participan en esas plataformas, y entonces el problema es, pues muchos de los efectos se hacen con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo como actor cedo mi imagen a la plataforma,
pues luego la pueden utilizar, ¿no? Porque yo no, si no me fijo bien qué cedo, pues cedo mi imagen integral, ¿no? Y ahora con una inteligencia artificial me puede decir, ¿tú quieres hacer esta película? Ah, no quiero, ah, no, pero tú me cediste tu imagen, yo te la reproduzco con inteligencia artificial y bueno, más o menos hacia allá va la idea, que era lo de la huelga de Hollywood de hace unas semanas, pero este capítulo es más extremo porque lo que dice es, cuando yo firmo, a lo mejor estoy cediendo mi intimidad a la plataforma como usuario. Y entonces, ¿qué pasaría que un día la serie que yo estoy viendo es la serie de mi vida? Ujú. O sea, ¿qué pasaría? Pues yo cedí a la plataforma sin querer mi intimidad por ser usuario de la plataforma. ¿Y qué pasa si el capítulo que estoy viendo en realidad es lo que me está pasando a mí en mi vida diaria y la gente se está divirtiendo con lo que me pasa en el día a día? Y entonces yo como reclamo, no, pues es que usted cedió sus derechos y la inteligencia artificial está prediciendo lo que usted hace. Entonces, un poco el conflicto es ya no sabes si lo que tú vives es lo que es tu realidad o lo que la inteligencia artificial está prediciendo. Y entonces llega un momento tal en que van y destruyen la computadora así en una desesperación. Digo, no hago spoiler, pero lo que pasa, la moraleja es, a lo mejor destruyendo la computadora estás destruyendo tu propia vida, porque en realidad era inverso. La inteligencia artificial ya estaba prediciendo, digo, es como un caso extremo, ¿no? Lo que te pasaba y ¿por qué? Porque aprendió de tu vida diaria y ya lo que tú pasaba en tu vida era inverso. Era la inteligencia artificial la que te estaba dando el camino y no al revés. Entonces, digamos, pues son como esa, pero digamos, eso es como muy imaginativo, pero es la idea de hasta dónde puede llegar la peligrosidad de esto, ¿no? Sí, Juan José. Sí, pues es lo que muchas de las personalidades hoy en día se quejan, ¿no? De que, oye, hay que frenar esto un poco porque no sabemos ni dónde vamos a estar acabando, ni qué pueda pasar, o sea, de eso mismo que estamos comentando, de lo tan poderosa que es, los límites que pueda tener, no sabemos hasta dónde pueda llegar, porque realmente es bastante novedoso y bastante potente lo que se está pues creando. Y es uno de los riesgos, es precisamente uno de estos, de que no sabemos las consecuencias o que se puede utilizar ya para otro fin como el que estás comentando, Y Gabriel. ya no éticos, ¿no? Fines ya no éticos, plagios, no sé, ¿no? Ya Sí, ven cómo están ahora estas pinturas que se hacen con inteligencia artificial, que digo, bueno, mezcla a Van Gogh con, no sé, Rubens y Picasso, y pues sí, saca algo novedoso, pero pues tomó el aprendizaje de algo, ya no se sabe si es plagio o es original o cómo. O la nueva sinfonía de Beethoven, ¿no? O la nueva, exactamente, o sea, no sabemos si eso es plagio, en realidad es una cosa novedosa, inventada o está mezclando ideas, ¿no? Pero bueno, o sea, y es parte de los riesgos, sí, así. Y pues la idea de Gabriel es que un día pueden ponernos el repelente que mate humanos, ¿no? Y en el peor de los casos. En el peor de los escenarios, ¿no? Así ya somos muchos. Pero bueno, Lalo, ¿tú qué nos vas a platicar? ¿Es dramático o no? Pues no, más bien es como un aliciente a todos los que en algún momento hemos sufrido la experimentación continua y demás en la búsqueda de resultados, ¿no? Digo, bueno, por ejemplo, o sea, para empezar como con el anecdotario, en algún momento de la maestría yo me dediqué a hacer absorción de flúor en alúmina. Y por algunas cuestiones, para conocer los equilibrios de absorción y demás, pues los experimentos eran bastante largos y evidentemente había que muestrear. Y había una parte muy interesante que era ya la implementación en una columna real, o sea, un proceso en continuo, y teníamos que encontrar la curva de ruptura de ese proceso. Y pues bueno, el detalle es que en realidad la alumina, pues al parecer no fue tan eficiente en la absorción que a lo mejor leyendo un poquito más a fondo me hubiera dado cuenta de eso desde antes de hacer tanto experimento. Pero el detalle es que, o sea, para no hacer largo el cuento, los experimentos duraban 40 horas, duraban 48 horas y demás, ¿no? Entonces había que muestrear. Entonces me tocaba pararme, recuerdo, me tocaba pararme así en la madrugada, pues, o sea, iba a muestrear que les gusta 8 de la mañana, a las 10, a las 12 del día, a las 4, a las 6 de la tarde y demás. O sea, dices, bueno, pues no está mal, pero para darle continuidad a la curva, pues me tocaba ir a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana y así, ¿no? Entonces decía, no manches, yo quisiera tener un changuito que supiera agarrar ahí el matraz, abrirle a la válvula y guardarme y etiquetarme y dijera, este es el de las 4 de la mañana. Entonces, pues bueno, digo, ahí quedó, ¿no? El chiste es que es esto conectado con la inteligencia artificial, pues el detalle es que seguramente lo que yo siempre digo, el problema que tú tienes, alguien más ya lo tuvo y a lo mejor hasta ya lo resolvió. Y en el caso de las redes neuronales, pues es totalmente el caso, ¿no? O sea,
de alguna otra manera el grado de avance que se tiene de las redes o esta cuestión de la industria 4.0, de automatizar, de los robotcitos, de las manitas que te hacen cosas, que de las redes neuronales, que del aprendizaje, que del machine learning, pues alguien, digamos, o muy listo, o muy flojo, o no sé cómo decirlo, yo diría bastante listo. Dijo, pues bueno, pues vamos a entrenar a estos robotcitos, a estas maquinitas a que hagan experimentación. Entonces, si tú tienes que pararte a tomar muestras, si tú tienes que hacer miles de experimentos y no sé, tal vez estás indispuesto, pues bueno, mira, programa aquí este robotcito para que tome muestras o para que haga las diluciones o para que haga las mezclas. Por supuesto, el mundo de la experimentación es grandísimo, pero pues en realidad ya no vas a tener que juntar ahí a los 20 estudiantes de verano o vas a tener que andar atrás o hacerlo tú, por supuesto. Este, pues ya programas aquí el robotcito y le dices, ¿sabes qué? Tómame muestra cada 20 minutos, tómame muestra cada 2 horas, qué sé yo, o sabes qué, ajustame el pH aquí, o sabes que no sé, gotea tal, o sea, el chiste, la intención es aplicar este conocimiento de las redes neuronales en la experimentación en algo que los que los realizaron llamaron plataformas de aceleración de materiales. Y justamente este es el principio, ¿no? O sea, automatizar la experimentación. O sea, algo que desde el punto de vista humano puede ser un tanto exigente y sobre todo que está sujeto a mucho error, porque pues vas a las 4 de la mañana todo pues todo dormido en realidad. Pues muestre así, quién sabe, a lo mejor se te pasa 1 mililitro, a lo mejor se te pasan 2 mililitros y pues ya vas propagando error. Que digo, a lo mejor en mi caso, pues era un proyecto de maestría y pues te equivocas y dices, bueno, me equivoqué y no pasa nada y repito. Pero si a lo mejor en un medicamento o en algo más serio, pues ahí sí está complicado, ¿no? Sí, Gabriel, creo que por ahí levantaste la Ah, mano. ¿Qué sí, vas no, a nada decir? más, ahorita que comentabas eso, justamente que cuando comentabas lo de, pues que la inteligencia artificial te ajustara el pH, te registrara y demás, pues eso es prácticamente un problema de control, sí, bueno, aplicado a un experimento, pero desde el punto de vista, pues es un problema de control, o sea, la inteligencia artificial pues va a tener que monitorear cada 2 horas el muestreo, bueno, yo que trabajo un poquito con control predictivo, pues es más o menos lo que hace el muestreo cada cierto tiempo y pues ya registra y ajusta lo que tenga que ajustar. Entonces se me hace bastante interesante porque es una aplicación que de hecho a lo mejor estamos muy familiarizados, pero no hemos visto como que, digamos, ahí en la parte de experimentación. Nada más quería comentar eso, Dal. Sí, no, no, tienes razón, Gabriel. O sea, que aquí el detalle es que luego muchas actividades son demandantes en el sentido del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo con los microorganismos. O sea, sabes que hay que alimentar el cultivo, o sabes que hay que esterilizar el cultivo, o sabes que hay que hacer esto y hay que hacerlo con cuidado y ya esterilizaste mal y pues ya se te murieron los microorganismos. Y dices, bueno, pues ya se murieron pobrecitos. Pero pues el detalle no es que pues pobrecitos, sino que pues que son caros, ¿no? O sea, economizar esa parte. Sí, Juan José, No tiene su estás, audio. estás, Perdón, estás sí, muteado. sí, gracias. Sí, yo creo que concuerdo con esto de precisamente de la experimentación y de todo esto. Pues a quién no le gustaría precisamente acelerar, como dices tú, la experimentación, ¿no? Completamente. Y hoy en día, pues digamos, muchas de las cosas que se utilizan las personas que hacen experimentación, pues por ejemplo, son los diseños de experimentos y cosas de ese estilo que te ayuden a encontrar pues las condiciones óptimas o las cosas, pues. Pero realmente, precisamente con lo que acabas de comentar, ese tipo de tecnologías de Machine Learning, inteligencia artificial, pues ya existen también precisamente estas inteligencias que te ayudan, pues ya no basadas en estas técnicas de diseño de experimentos, sino ya técnicas más avanzadas y propiamente más revolucionarias que utilizan este tipo de técnicas y que pueden ayudarte a acelerar más todavía la búsqueda de las condiciones óptimas. Entonces yo creo que pues sí es una pues tecnología bastante prometedora. Sí, 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 tienes razón. Y digo, o sea, también a lo mejor ahorita yo estoy hablando, digamos, a lo tonto y va a decir alguien que está muy limitado en recursos, tanto materiales y económicos y demás, va a decir, pues sí, o sea, tampoco no se trata de hacer experimentos a destajo y pues ahí déjalos trabajando en la noche y ya regresas y ya está resuelta la cura contra el cáncer. Otra aplicación que también se mencionaba por ahí en el artículo que leí era la miniaturización de los experimentos.
O sea, justo por hacerlo todo en microescala. Digo, ya ven que luego de repente se pusieron de moda los nanomateriales y demás. O sea, pues bueno, a lo mejor intentar esa automatización a ese nivel de mini, pues, o sea, gastar la mínima cantidad de reactivo, gastar la mínima cantidad de servicios auxiliares, qué sé yo, esa parte. Y a lo mejor, bueno, por un lado está esa propuesta, por decirlo así, de hacer experimento a destajo y decir, pues bueno, ya, ahí que haga lo que sea, ya después analizamos. Pero también está la otra parte, por ejemplo, en el sentido del modelado. Digo, ya creo que ya hemos platicado esta parte del aprendizaje de una red neuronal y qué tanto tiene la capacidad de predicción, ¿no? O sea, de decir yo te entreno a ti, a la red y te enseño los números del 1 al 10, pero a lo mejor tú tienes la capacidad de predecirme el número 11 y el número 12, ¿no? Pues bueno, esta parte también se ha intentado, que luego a lo mejor por ahí ya hemos escuchado esa parte de optimización bayesiana y ese tipo de modelado bayesiano, donde justamente cuando dices, es que, ¿sabes qué? Pues bueno, mira, tuve recurso, ya construí el equipo, pero pues, ¿qué crees que el equipo está gigantesco y necesito 2 toneladas para hacer un experimento? Entonces, vamos, pues no sé, a ver, déjame primero juntar, o sea, ¿cuál es la intención de este enfoque? Pues a lo mejor, evidentemente mi superficie de respuesta pues es gigantesca, pero ¿sabes qué? Conozco 2, 3 puntitos y con esos 2, 3 puntitos puedo extender ese comportamiento o puedo intentar predecir qué es lo que puede pasar bajo otro tipo de condiciones. O sea, digamos que por un lado está la experimentación a destajo y por otro está la experimentación así súper limitada pero con buena capacidad de predicción. Entonces, sí, sí, Juan José. Sí, Un Juan José. un comentario nada más así rápido. Yo creo que ese changuito que dices, yo creo que en un futuro va a ser el que conocemos ahora con en Iron Man o en estas series tan. Jarvis. El Jarvis, así de, oye, córreme esta simulación y ya dime los resultados, Sí, así completamente. Sí, sí, sí. De hecho, pues en realidad esa es yo me imagino, ¿no? Pues la tirada, pues. O sea, a lo mejor no eliminar la experimentación, porque justo como comentaban ustedes, por más que haya diseño molecular y bla, 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 pues en algún momento hay que validar, ¿no? Y bueno, pues a ver, córrete este experimento y córretelo poquito arriba y poquito abajo. Sí, y pues finalmente, ya. pues eso hará más eficiente, inclusive, digamos, y es que volvemos a la parte ética ahí, que ya al final podemos cerrar. Y luego ya en qué entonces, ¿quién va a trabajar o cómo? Pues no sé, iremos a titular al Jarvis o qué será. Digo, o sea, no lo sé, digo, es lo único que digo entre las bondades, las preocupaciones, y entonces ahora, digo, ya Pues ni ya que se, nosotros vamos, ya al paso que vamos, este programa lo podría hacer una inteligencia artificial y mucho mejor que nosotros, que se escribe el artículo también, hombre, pues ya, aprovechando. y que nos evalúe alguien que no sea humano. Podríamos, digo, no. Digo, tú, el caso tuyo, Lalo, pues llega a la idea de que, bueno, y luego, los seres humanos, ¿hasta dónde no? Pues es Sí, que ¿O yo dónde le supongo vamos a que ceder la habilidad a eso con el afán de más precisión, ¿no? Y más sí, confiabilidad. pues es que esa película, la de Wall-E, pues yo creo que en algún momento es pues totalmente factible, ¿no? O sea, ya si los robots tienen la capacidad de todo, o sea, pues en realidad, pues ya échate un ratito a descansar, o no sé, o vete a jugar básquetbol, no sé. O sea, sí pues está chido, pero da miedo a la vez, ¿no? Me gusta, Pues pero me sí, asusta. me gusta, pero me asusta, ¿no? Y ahí Ujú. entra parte de la ética, ¿no? De, bueno, y si le damos todo el control o que sigue el error humano en juego, ¿no? O me levanto en la madrugada, no lo sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está otra parte muy interesante que podría ser mucho más eficiente, más optimizar recursos, pero pues de ahí en la parte humana ya se va perdiendo, ¿no? O sea, ya quien titulamos, pues si lo va a hacer toda la computadora, ¿no? sí. Sí. O ya para que estudiamos un posgrado, ¿no? Pero bueno, y yo creo que a propósito de esto que nos comenta Lalo, la aplicación que yo les quiero platicar, pues va a la idea de, bueno, un día el sistema de salud, pues también puede desaparecer, ¿no? ¿Por qué? La idea detrás es como una aplicación más allá de lo que nos platicó Juan José con este olfato, vamos a decir, digital o no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Todos nosotros cuando nos enfermamos de algo, generamos un olor, ¿sí? De algo que nosotros no alcanzamos a percibir a nivel,
pues digamos, de la capacidad olfativa sensorial que tenemos los seres humanos. No sé, digo, en el caso de la luz, pues entiendo en el espectro, no vemos esa zona, en este caso en el espectro de olor, no lo podríamos percibir y además en partes muy pequeñitas, ¿no? Entonces, si yo estoy enfermo de gripa, pues mi cuerpo genera ciertos componentes como producto de la enfermedad por la presencia de los microorganismos, etcétera, ¿no? Y de hecho, yo voy a decir esto que a lo mejor a veces han dicho, es que voy a visitar a alguien que está enfermo y dicen, ay, como que huele enfermo. No sé si alguna vez han oído ese comentario, dicen, ay, huele enfermo, ¿no? Pero, y en el fondo hay algo de eso, ¿no? O sea, hay una esencia, algo que naturalmente cuando estamos enfermos de algo despedimos, se forman componentes. Y es entendible, hay reacciones químicas en nuestro cuerpo que están sucediendo cuando estamos enfermos que son diferentes a cuando estamos sanos, que también hay reacciones químicas que ocurren. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se ha detectado, por ejemplo, que el cáncer en sus diferentes variantes, no sé, el Alzheimer, el Parkinson, o sea, enfermedades degenerativas, incluida, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, hasta una gripa muy coloquial, pues genera cierto tipo de componentes, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, qué es lo que nos platica en este artículo? Hay dos aplicaciones que le dan ahí, pero esta me pareció interesante. La última la comentaré así como de pasada, pero también es interesante. Bueno, ¿qué ocurriría si con esas avances en inteligencia artificial que platicó Juan José, de que yo ya puedo generar como una nariz que pueda generar olores? Ahora lo hago como la retrosíntesis inversa. Yo tendría que saber con una gran base de datos, pero ya se sabe, la gente que se dedica como a la fisiología del cuerpo, qué componentes se generan asociados a cada enfermedad. Y es un área en investigación médica que está creciendo a propósito de esta aplicación, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo no me dedicaría como a la parte de químico, de fisiólogo, no lo sé exactamente quién lo haga, detectar qué componentes se generan cuando estoy enfermo de Alzheimer, de cáncer de cualquiera de sus variantes, leucemias, Parkinson, alguna enfermedad de transmisión sexual, una gripa, el COVID, qué sé yo, ¿no? Digamos, en este caso, pues tenían que hacernos una prueba molecular complejísima, ¿no? Y costosa, pero seguramente despedíamos un olor asociado a las reacciones químicas. Entonces, lo que hace esta inteligencia artificial es que ya le han cargado algunas bases de datos para algunas enfermedades, sobre todo algunos tipos de cáncer, pero ahí hay otro problema. Conforme el cáncer va avanzando, por ejemplo, en el caso que ilustran, la concentración de estos componentes varían desde partes, desde millonésimas de parte por millón hasta partes por millón. Y entonces eso me permitiría poder detectar, si yo tengo la nariz esta, digamos, de inteligencia artificial o robótica, yo lo podría poner cerca del enfermo, literal, ese es su sueño, y entonces decir, tiene cáncer de en este estadio, asociado nada más a la concentración de esos olores, ¿sí? Sí, Gabriel. No, nada más comentar, eso me recordó mucho un estudio que vi hace poco, digo, no era para, digamos, para determinar enfermedades, pero era para determinar la edad de las personas por parte del olor, ¿sí? Ya, No sé si nunca han ya ves escuchado que así dicen como es que que huele a viejito, huele a perdón. viejitos. Sí, sí, y me acordé mucho de esa parte que justamente ellos hacían eso y justamente podían también detectar, digo, no estaba enfocado a detectar enfermedades, pero era potencial para eso. Sí, entonces me recordó mucho esa parte de, pues bueno, Sí, o sea, y que en realidad digamos, la teoría detrás de esto es que hay reacciones químicas asociadas que generan componentes. Y entonces, pues yo podría poner esta nariz robótica. Y entonces ahí volvemos a la misma parte ética, no sé, bueno, y entonces los médicos aquí horas van a entrar en juego. Digamos, tendrán su función en, no sé, darme el medicamento y el tratamiento, pero la parte diagnóstica la podrías hacer exclusivamente con eso, porque la teoría detrás de este artículo es que todas las enfermedades tienen asociadas una serie de componentes que se generan y según el estadio de la enfermedad, la nariz, digamos, robótica, podría decirme, usted está en fase inicial, usted está en esta fase, usted está saliendo ya de la enfermedad, digamos, en caso de enfermedades curables, no sé, una gripa, el COVID, algo que fuera, y también podrían darme una muy mala noticia, ¿no? Es decir, usted está en un estadio de cáncer muy avanzado. ¿Y qué ventajas decían que era esto? Que ahorita los estudios necesitan que, no sé, el tumor esté en determinada tamaño para ser detectable o ciertas partículas estén en el organismo para detectarlo.
Y entonces, y que cuando está en partes que ni siquiera ningún médico ni ningún estudio actual puede detectar un tipo de cáncer, ya estamos generando esas moléculas con ese olor, y esta nariz podría ser mucho más ágil que cualquier aparato, que cualquier análisis, que cualquier médico, obviamente, y mucho más cualquier médico. Sí, Juan José. Sí, eso que comentas, Gabriel, me suena mucho a algo que unos colegas ahí en CETEC donde trabajo precisamente hacen, pero ellos lo hacen a nivel experimental. Ahora es que se van a quedar sin chamba en un momento pensando en que pueden predecir, pero ellos lo hacen para, por ejemplo, para tomates Ah, o legumbres precisamente ya me que, ganaste una de las otras aplicaciones más ordinarias de esa nariz robótica. pero Sí. ellos yo veo todo el trabajo que hacen, por ejemplo, para detectar estos olores, o sea, precisamente lo hacen para el tomate, por ejemplo, que el tomate, cuando se empieza la planta a sufrir una enfermedad o tener algo, normalmente, pues aquí en Guanajuato hay muchos exportadores de tomate, por ejemplo, y entonces para aplicarles adecuadamente los químicos o los herbicidas o lo que necesite, pues detectan estos biomarcadores y ellos a través de eso ya saben que la planta necesita cierta forma. Pero esto lo hacen a nivel experimental, estamos hablando de que van, recolectan, meten al cromatógrafo, hacen serie de Sí, experimentos no, para y acá generar pues tú nomás pasarías la nariz así ya, tal, y justamente lo que tú decías, o sea, ¿qué aplicaciones tiene aparte estas de la industria médica en control de calidad en el área de food? O sea, decir, bueno, ¿sabes qué? La cosecha de naranja, este es el momento de cosechar el aguacate, que no sé si va a estar duro o no, cómo me va a salir. Ya está, un aguacate en buenas condiciones, estaría con determinados componentes saliendo el aguacate y le pasaría mi nariz robótica y diría, este sí, este no, este pasa el control de calidad, este no pasa. Y lo mismo para cualquier vegetal, fruta, alimentos. Y entonces dirían, ¿sabes qué? Es mucho más eficaz el control de calidad que cualquier ser humano. Pero obviamente, pues también eso implica cuánta cantidad de base de datos necesitas para cargarlo y saber cómo en el estadio, en el tiempo de, y cuando pasó un minuto ya tienes esto y 2 minutos y 3 días y 20 días y 50 días, ¿no? Que sería lo mismo para detectar una enfermedad con la diferente concentración de componentes. Entonces decían, pero en el control de calidad en el futuro, una nariz como esta lo podría hacer. Porque el principio es que todo componente orgánico, en cualquiera de sus fases, buenas, malas o de descomposición, lo mismo que los seres humanos, emitimos aromas en función de la reacción química que está ocurriendo. Sí, Juan José. ahorita ya me hizo recordar a un anuncio que salía cuando estás congestionado que te cambiabas nada más la nariz Ah, prácticamente. pues, del Big Vaporru. Sí, Sí. exactamente. Entonces, aplicación ya más como coloquial en la industria, por ejemplo, de nosotros, en el food, para control de calidad de alimentos. Pero en la industria médica, pues sería fabuloso que dijeran, ¿sabes qué? Hoy me sentí como raro, a ver, pásenme una nariz, a ver qué tengo. Ah, no, pues es que sabe que está en el estadio 0.1 de una leucemia, ¿no? Ay, pues atáquenmela inmediatamente y no pasaría nada. ¿Sí? Entonces son ese tipo de aplicaciones y obviamente también les decían, bueno, o sea, si hacemos como la síntesis inversa, algo parecido a lo que tú dices, Juan José, pues en la industria de cosmética y por ejemplo, en la industria de aromas y perfumería, pues yo sería que tú es capaz de hacer el efecto inverso. Yo voy a diseñarte una fragancia que fuera capaz de hacerte sentir contento. ¿Por qué? Porque su teoría de ellos es que cuando estamos contentos tenemos mucha dopamina y muchas cosas que estamos, y eso tiene olor, entonces yo puedo hacerte el efecto inverso y ahí empieza la parte ética, porque yo te podría generar un aroma como para que compres más, porque voy a mover tu parte química asociada a un aroma en la forma inversa, que compre más o que te pongas triste o que, porque hay reacciones químicas, pero esa ya es una parte de decirte, ¿sabes qué? O literal lo que hemos visto así de compre la perfume de feromonas, ya traiga a su pareja amada. O sea, lo cual sí tienes, es cierto, pero ahora podría ser más cierto que nunca, ¿no? Sí, Juan Sí, José. entonces la película esta de perfume ya se está volviendo realidad, doctor, así completamente. Exacto. Así, bueno, o sea, tú lo dijiste, yo ya puedo generar aromas que me representen cosas, pero aquí es como el efecto inverso. Si tú asocias aromas que no somos capaces de percibir cuando estamos contentos, y si tú lo percibes, entonces aceleras tu dopamina o tu cosita de la felicidad o de la tristeza, y entonces pues yo podía tener un stock de aromas de, ay, hoy estoy deprimido, deja de comprar mi perfume de felicidad.
o esa parte de compre perfume de feromona ya traiga el ser amado. Entonces, o sea, ya no está muy lejos esa idea. Bajo ahí está la versión sana de control de calidad en food, por ejemplo, en alimentos, o la parte médica, que sería fabulosa. Pero también puedes hacerte el efecto inverso. Tú puedes motivar a tu cuerpo a que reaccione a determinados aromas, entonces yo te preparo lo inverso y hago lo que yo quiera. Tú puedes hacer lo que yo quiera y tú ni te das cuenta. Sí, híjole. Entonces ya no es nada de que voy a ir a que me hagan un amarre, no, o sea, es real, es real, o sea, sí podrías hacerlo, ¿no? Con inteligencia artificial, ¿no? Entonces a mí se me hace muy interesante, pero volvemos a la parte ética. En una retrosíntesis, diríamos, desde el punto de vista químico, yo te hago el aroma al revés, para que tú reacciones como yo quiero. Una Y entonces, pregunta, Carlos. digamos, sí, En la cuestión de salud así, o en general, por ejemplo, los aromas que emitimos cuando tenemos gripa puede variar de persona a persona. O sea, que realmente sí se necesite, por ejemplo, que a lo mejor te dé como una lista de enfermedades que puedes tener la inteligencia artificial y ya el médico pueda ser el que diga, bueno, no, descartamos podría por... ser como la valoración final, ¿verdad? Digo, Sí, el artículo ahí lo único que decía es que, por ejemplo, la gripa o los cánceres, pues como que tienen moléculas muy específicas, pero tienes razón, a lo mejor yo digo, mi cuerpo podría tener alguna variación de concentración y entonces el médico ya podría más bien decirte, ¿sabes qué? Creo que puede ser esto o esto, vamos a hacer el check final, ¿no? ok, esa herramienta se me hace O sea, más más clara. bien la idea, o sea, sí, la pregunta es buena en sentido, sí, sí producimos todos la misma, pero a lo mejor tu cuerpo la diluye, la concentra más o menos de lo que en realidad está por otras cuestiones, ¿no? Exacto, y Sí. no se pone. Sí, sí, lo que Perfecto. yo he sabido, por ejemplo, de eso que hacen mis colegas es, o sea, como por ejemplo, pues varias matas de tomate tienen, pues obviamente son diferentes. Y justamente pasa lo que comentas, o sea, cómo distinguir entre todas, ¿no? O sea, pero Sí. ahí lo que hace precisamente es que sí se produce pues una sustancia muy peculiar para cada uno de los casos. Y esa es precisamente la que detectas y esa es precisamente la que sí te indica que si tienes ese tipo de Pero bueno, enfermedad. en una planta pues hay menos, voy a decirlo, digo, soy ignorante, me pueden criticar a lo que diga, en los seres humanos son muchísimos más, ¿no? Y podría haber más variante a poder detectar como el aroma, el componente súper específico a una enfermedad, no podrían salir muchos. Sí, Pero Y ahí es muy a lo que dices, interesante. a lo mejor ya habría la variante, ¿no? Entonces a mí se me hace súper interesante la aplicación pensando en control de calidad, ¿no? Que lo podrías hacer así, con imagínate así como los fruteros en el mercado de abastos, ¿no? O sea, sí, déjeme el camión, no lléveselo, nomás me está dando. O lo que hacen aquí en mi ciudad, ¿no? Que te venden la canasta de fresas y arriba bien bonitas y abajo todas podridas, ¿no? Y no puedes mover las fresas para ver qué hay abajo, ¿no? Te pasas tu nariz y dices, ay, no manches, o sea, ya la de abajo está podrida, adiós, ¿no? sí, Harías control de se pasas tu nariz y dices, no, no, las de abajo están podridas, bye, ¿no? Entonces, pues sí podría ser eso, ¿no? Y digo, y podría ser hasta otras cosas, ¿no? No sé. O sea, Hasta en pero casa, entonces ¿no? llega, ¿mande? Hasta en casa, ¿no? Digo, si tienes algún alimento que está descompuesto, O que esas viene la veces ya ven que duda, dicen el queso tiene fecha de caducidad tal y uno lo anda tirando y a lo mejor todavía tiene una vida útil, no te pasa nada, ¿no? Podría ser, ¿no? sí. Como cuestiones en la casa o en el súper que ves cosas bien brillosas y el aguacate ya te lo abres y a todo negro, ¿no? O sea, así como podría ocurrir. Pero a mí la que me parece, esa es como una muy práctica y la otra es como la parte de la salud, ¿no? sí. O sea, para enfermedades y la parte negativa es, bueno, entonces ahora yo te genero aromas pues, generen lo que yo quiera que tú hagas, literal, ¿no? Así como aroma para trabajar más, cosas así. Bueno, entonces, para ir finalizando, chicos, a ver, me gustaría que cada uno dijera como en un par de ideas, ¿qué ustedes pondrían como límites éticos o cuál sería lo que ustedes dirían? No se debe traspasar hasta aquí. César, ¿tú qué dirías? Pues es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque me quedo pensando, pues tal cual como el fuego, ¿no? Bien utilizado, pues puede ser una herramienta muy poderosa, pero pues también puedes incendiar algo y causar un desastre. Los límites no sé, no sé cuáles serían, realmente no O pero desde sé. el punto de vista ético, ¿qué diría? Yo pensaría que esto y esto no, que no llegara como a esto, ¿no? Digo, en tu propia percepción. Digo, esto ya es más como filosófico personal, ¿no? Claro, me encuentro en un dilema porque justamente cuando Lalo hace ratito mencionó de la película de Wall-E, digo yo, qué feo no llegar a ese extremo, pero a lo mejor ese extremo es el que nos va a llevar a que la humanidad entre en que todos seamos iguales, ¿no? A lo mejor que no haya un país que sea más rico que otro porque ya todos tienen, digo, no lo sé, puede ser, yo sé
suena, al que tenga la herramienta, pues la va a utilizar, es muy difícil que lleguemos a ese punto. Entonces, hacia opinión propia, a mí lo que yo pondría como límite, pues es así como, pues que sigan existiendo empleos de alguna manera que hace muy poco, o escuché que México sería potencia, por ejemplo, si quitáramos todos los empleos, por ejemplo, de las máquinas que vemos ahí cobrándonos el estacionamiento o cobrándonos así como tal, pero luego todas esas personas a dónde se van a mudar a trabajar, ¿no? Con toda esta inteligencia artificial. Entonces yo creo que por ahí iría uno de los límites que yo diría que no desapareciera pues, todo el espectro de trabajos que conocemos o que se abrieran nuevas oportunidades laborales. Me extendí un poquito más Sí, pero, de o sea, dos. digamos, como la parte sería que no nos vayan a desechar a los humanos, ¿no? Sería como en Exacto, el fondo sí, hasta que no exactamente, nos desechen los humanos, ¿no? No nos van sí. a querer desechar. Lalo, ¿tú qué dirías? Es algo súper complicado porque, híjole, es que no creo que podamos establecer como una delimitante general, o sea, yo creo que depende del sector en el que estemos trabajando. Porque, por ejemplo, o sea, digo, hace ratito decíamos, pues ya, pues titulamos al Changuito, titulamos al Jarvis. Entonces, bueno, a lo mejor yo diré, no, pues es que no está bien, o sea, porque el estudiante debe de desarrollar las habilidades, de hacer la experimentación. Entonces, yo creo que a lo mejor en el ámbito académico no. Pero luego digo, bueno, pues es que a lo mejor eso también se puede transportar, no sé, pensando, por ejemplo, en estas licenciaturas que impactan directamente al sector salud. O sea, el hecho de Ujú. que puedas utilizar las 24 horas, los 7 días a la semana para hacer experimentación, pues seguramente será el reflejo de que algún medicamento o algún tratamiento, qué sé yo, pues salga súper rápido y ahora sí que por mi egoísmo y por mi, no sé, algo, o sea, por ideas raras, pues que pueda tener uno, dices, no, es que el estudiante tiene que saberlo, sí, pero ahorita sabes que el trabajo del estudiante va a desembocar en la cura contra, no sé, algún tipo de cáncer de X parte del cuerpo, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? O el hecho de decir, bueno, es que en realidad a lo mejor ya no va a ser doctor en ciencias biológicas, sino pues ya mejor vamos a ser los doctorantes en modelado y en machine learning o qué sé yo, ¿no? O sea, a lo mejor cambiar la orientación del conocimiento. Se me hace a mí complicado tener una postura, o sea, yo creo que depende totalmente del ámbito del conocimiento y de la situación que se esté atravesando. Digo, no quiere decir que el fin justifique los medios, pero eh, es complicado establecer una postura ética. Digo, yo creo que mientras se utilice para el bien, pues adelante, ¿no? O O sea, no romper tal vez lo más básico, ¿no? O sea, plagios y cosas así, ¿no? ajá, Podría ser, ¿no? sí, De sí. entrada, ¿no? Gabriel, ¿tú qué dirías? Yo, de hecho, justamente voy por la parte de plagios que acabas de comentar, Gabriel. Yo creo que uno de los problemas que enfrentamos es crear información falsa, ¿sí? Por ejemplo, ya vimos las imágenes de Donald Trump siendo arrestadas y demás generados con inteligencia artificial. Y esto para mí es especialmente preocupante porque, como ya sabrán, muchos artículos o cuando se hace mucha experimentación, pues parte de las evidencias, pues son incluso videos que se suben, fotografías y demás. Entonces yo creo que esto pues puede generar pues malas prácticas de gente. Estoy consciente que la mayoría de los investigadores no lo hacemos, pero pues hay desgraciadamente excepciones que pudieran generar este tipo de situaciones. Yo creo que uno, pues sí, generar información falsa. Y dos, pues básicamente utilizarlas para, pues ahora sí, para lo que comentamos, crear un repelente de humanos o algo así, o crear armas, qué sé yo. Entonces yo creo que hay que tener, pues, sí, definitivamente se tienen que regular, pero pues es difícil ahorita esta parte, poner límites, como dice Eduardo, no es fácil, ¿sí? Tampoco yo creo que sea adecuado a veces dar herramientas de inteligencia artificial para todas las personas, porque pues entiendo que pues sería lo ideal, pero pues ahora sí que cada quien, o el uso que les dé, pues depende mucho de la ética de cada quien, entonces pues ahí tenemos un problema importante de regulación. Juan José, ¿tú qué dirías? Pues a mí mi parte científica me dice que esto es una maravilla, ¿no? Ay, Una locura, o sea, todas las herramientas que acabamos de comentar, que pueden detonar
pues, investigaciones que detonen en beneficios para la sociedad, o sea, un chorro de cosas que dices, ¡ay, caray! Como dice Lalo, antes lo hacía yo manualmente y ahora resulta que me estás diciendo que lo puedo hacer precisamente en un programa y que ese programa me va a dar todo lo que necesito para, sin necesidad de ya estarlo haciendo, pues es una comodidad que jamás hubiese pensado, sí, literalmente. Pero por otro lado, mi lado personal, no sé cómo decirlo, pues sí me preocupa mucho que lo que comentamos, que esto no se vaya a utilizar para algo que sí ha sido para lo que fue concebido, ¿no? Sino que personas malas o alguien pueda acceder a este tipo de, pues, de tecnología, de códigos, de programas, no sé cómo mencionarlo, y lo haga, pero para el sentido inverso, para un sentido ya que ya no es propiamente para el beneficio de la humanidad, sino sea para, al contrario, para degradar la humanidad. Y eso me pone muy seriamente pues, a pensar, ¿no? La ética, los límites que se deben de poner, hay un chorro de cosas pues, que nos garanticen que sí, no nos van a volar digamos, o nos va a volar el mandado, ¿no? O nos vamos a meter en una problemática que jamás pensamos y vayamos a extinguirnos, no sé, algo por el estilo. Gabriel, ¿qué quieres comentar? Y yo nada más quería añadir algo con lo que comentaba Juan José y también lo que comentaba Eduardo por ahí. Creo que algo que, digamos, no va tanto de la inteligencia artificial, sino más bien va para una autorreflexión para nosotros mismos como personas, es que, pues bueno, cada vez estamos dando pues más importancia a este tipo de tecnologías y creemos que los resultados que nos dan y nos arrojan pues son verdad, ¿sí? Entonces no hay que olvidar que pues, siempre hay que tener sentido autocrítico. Digo, como dice Juan José, a lo mejor puede llegar una persona mala y demás modifica el código y lo que te está arrojando pues es siempre datos erróneos o información errónea o qué sé yo. Entonces yo pienso que independientemente de que estas herramientas sean muy buenas, yo creo que siempre tenemos que mantener o tenemos que ser muy autocríticos con la información que nos da, ¿sí? No creérnosla toda, al menos ahorita, ¿sí? Y pues bueno, esa es una pequeña reflexión que nada más me gustaría dejar en esta parte de la inteligencia. Y yo creo que eso es como yo quisiera abundar un poco en tu idea, Gabriel. La gente que sabe de filosofía moral dice que un mismo problema no tiene la misma, digamos, cuando se va a ejercer la justicia ante una situación, hay que ver las atenuantes y que entonces el ser humano es la única habilidad, que una de sus grandes virtudes y habilidades es que ve las atenuantes y decide en función de ellas entre cuestiones de humanidad, moralidad, ética, que dictamina ante un problema de justicia o que es justo en un momento dado. Eso es otra historia diferente, ¿no? Pero desde el punto de vista de filosofía moral es, tú cometiste X acción, pero habrá que ver todo el contexto para ver si hay atenuantes o agravantes a eso, ¿no? Y eso es una capacidad que tenemos los humanos reflexiva de poner el contexto, analizarlo y decidir. Digamos, voy a decir este ejemplo, tú matas a alguien, pero si yo no veo el contexto, pues yo te mando a la cárcel. Y si vivimos en Estados Unidos, yo te podría mandar hasta darte la pena de muerte, ¿no? Pero ¿cuál fue el contexto y el atenuante? Y eso es lo que para eso se hace un juicio y se pone. ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial fuera capaz de, yo le doy todo el código de leyes, pues mataste a alguien a la cárcel, ¿no? O Trump. cometiste cierto ilícito y hay un castigo y a lo mejor fue en defensa propia y entonces es donde la filosofía moral entra en los atenuantes o los agravantes, ¿sí? Y entonces yo creo que la inteligencia artificial, no, según yo, no tiene todavía esa capacidad. O los seres humanos más bien somos los únicos que tenemos la capacidad de ver y de valorar un problema con sus atenuantes o agravantes, aun cuando el problema es tú mataste a alguien, por ejemplo, ¿no? Pero ¿bajo qué contexto? ¿Cómo fue la situación? ¿Fue a propósito? ¿Fue en defensa personal? ¿Fue un accidente? Pues así como cuando vas manejando y de pronto te distraes y pasa una bicicleta y atropellas a alguien, pues hay atenuantes, sí, cometiste el ilícito y tendrás que tener un castigo, pero tiene un atenuante o un agravante si lo hiciste adrede, ¿no? Pero entonces, y yo creo que la inteligencia artificial no tiene esa capacidad porque es una capacidad reflexiva de los seres humanos, con su ética y su moralidad y la parte filosófica de, pues sí hiciste algo malo, pero hay que ver si lo agravo o lo atenúo en función de otras, y que eso no tiene la capacidad de eso. A lo mejor tú robaste algo porque tu familia se está muriendo de hambre y no tienes trabajo. Y desde el punto de vista de la ley, pues robaste y pagas, ¿no? Y a la cárcel. Y una inteligencia artificial no tiene la capacidad de tener esa habilidad, según yo,
Y yo creo que eso es lo que siempre o nos podría mantener al límite a la inteligencia artificial bajo esos criterios, mantenerla mientras no entre la parte filosófica, moral y ética en la resolución de un dictamen. Juan José César, primero Juan José, luego Sí, César. sí, nomás iba a decir, pareciera que estamos creando a Ultron, doctor, así, completamente, que al final nos va a extinguir a nosotros porque somos el problema. Probablemente, pues sí, pero en ese rigor no moral de agravantes y atenuantes, o sea, hiciste mal, robaste a la cárcel, pagas, ¿no? Sí, César. Yo lo veo también del otro lado, ¿no? O sea, con toda la base de datos, por ejemplo, hablando del caso de justicia, pues puedes tener todos los casos que se han llevado, todas las atenuantes que han Sí, tenido sí, claro. varios casos y podría ejercer un juicio de alguna manera, no sé si correcto, ¿no? Que después una persona pueda valorar en base a toda la información que te pueda dar. O a lo O sea, mejor ahorrarte todo el trabajo del juicio y las evidencias, o sea, y alguien lo valore la inteligencia artificial y tú nada más con tu humanidad que acabas dictaminando en función de lo justamente moral, ¿no? sí, yo creo, a lo que iba justamente es como para mi parte cerrar, que yo creo que es una herramienta que es muy poderosa. Y como toda herramienta, como lo dije hace ratito, el uso que se le puede dar puede ser para bien o para mal. O sea, Sí, pero no hay que, a mi punto de vista, no hay que satanizar a la herramienta como tal, no, ¿no? Justamente la herramienta, digamos, puede tener múltiples funciones y en el caso como hablas de justicia, pues nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Hablando específicamente de ese caso, para que un juez o una persona sepa todos los casos y toda la información, toda la base de datos, es muy difícil. sí. Pero justamente, nada más quería comentar eso. Perdón. Y a lo mejor en la parte médica, pues ahí tomarías otra decisión. Puede ser, sí, toma la decisión casi absoluta, ¿no? Pero en esas cuestiones ya más donde está la parte moral de un asunto legal o no sé, o no, o sea, creo que el ser humano es el único que tiene la capacidad. A lo mejor todavía estoy muy humanista y filosófico y en realidad la inteligencia artificial me sobrepasa en eso, ¿no? Puede ser. Hasta puede ser más ética que yo mismo, ¿no? No lo sé. Es Es un que yo, tema de verdad. Sí, Juan José. pues que si lo pensamos un poquito, doctor, así, pues ya hemos estado abordando hasta cierto punto nosotros metiéndole objetivos a nuestros procesos de la equidad social Sí, y hacia allá vamos, tal vez pensando en eso precisamente, capturar esta esencia humana. No sé si algún día lo podamos lograr, pero pues ahí está. pero que finalmente es bajo tu enfoque y en un contexto donde tú vives, que a lo mejor, como lo dijeron los colegas que nos visitaron la semana pasada de otros países, pues dijeron, pues sí, la equidad social sí, pero bajo mi idea, porque yo vivo en Estados Unidos y en Inglaterra, pero a lo mejor esa equidad social no es la misma en Curazao, no lo sé. Sí. Y ahí es donde empieza otra parte del para ti qué es, ¿no? En realidad yo creo que es un tema bien interesante, muy polémico y bueno, y si nos metemos a estas cuestiones del chat GPT y el plagio y que ya no haga nada, pues nomás describan y dictele que podríamos platicar en otra ocasión de eso, pues hay mucha más polémica, ¿no? A mí me gustaría terminar con una frase de Stephen Hawking que hace algunos años dijo, que dice que el éxito en la creación de la inteligencia artificial, pues es el evento o puede llegar a ser el evento más grande y trascendente en la historia de la humanidad. Pero desafortunadamente también puede ser el último evento a menos que aprendamos a evitar los riesgos, dado que la inteligencia artificial puede crecer en su conocimiento a una velocidad que no lo hace la evolución biológica con el ser humano. Entonces, finalmente, la inteligencia artificial puede crear y acabar siendo dominados, como lo hemos visto en mil películas, ¿no? Por las máquinas y los robots. Matrix puede ser el mejor ejemplo de algo de esto, ¿no? Pero yo creo que bien usada o tiene muchas aplicaciones, puede salvar muchas vidas, puede generar, acabar con el hambre, la mejor distribución de riquezas, no lo sé. Pero yo creo que debemos de ser muy cuidadosos y yo creo que ese es un tema, tal vez no es de nuestra competencia, no estamos expertos en eso, pero siento que debe haber límites, pero tal vez podríamos alguna vez invitar a alguien metido más en las áreas filosóficas, morales, judiciales, sobre hasta dónde debemos, o dónde puede, o si esto no tiene límite, ¿no? O no, como humanos no le podemos poner límite a esto. Muchas gracias, de verdad, creo que fue un tema bien interesante. Lo habíamos planificado más serio, creo que salió más espontáneo de lo que esperamos, pero eso habla de lo interesante de este tema, y ojalá que le guste a toda nuestra audiencia. Finalmente, para terminar, como siempre, tu palabra, Juan José. Para mí sería neurociencia. César, Para mí, aprendizaje automático. Lalo, Laboratorios autónomos. Gabriel, Para mí, diseño molecular. y para mí sería experimentación in silico, ¿no?
Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por su atención. Ojalá les guste este programa. Esperemos muchos comentarios, mucha polémica también. Seguramente este tema es muy polémico y serán bienvenidas y ojalá por ahí nos den sus likes y sus views. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días según nos escuchen y nos vemos muy pronto. Adiós.